Hola Vives, ¿cómo estáis? Vamos adelante con alguna reflexión del Evangelio de Marcos, ya lo estamos terminando. Hoy hablaremos muy brevemente del capítulo 15 del Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 15, el capítulo completo donde se nos habla de la crucifixión y muerte de Jesús. Y bueno, estamos en el momento donde Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní, llevado ante el sumo sacerdote, y dice la Biblia en Marcos 15, ¿no?, que muy de mañana, al día siguiente de ser arrestado, muy temprano en la mañana, llevaron a Jesús ante Pilato. Jesús es en alguna manera escarnecido por los soldados y llevado a ser crucificado, ¿no? Ese mismo día, alrededor de las 9 de la mañana, ¿verdad?, es ya subido a una cruz, crucificado en una cruz, y es alrededor de las 3 de la tarde, ¿no?, que muere. Y, y dice la Biblia que es sepultado, ¿no?, que al día siguiente iba a ser día de reposo, y no acostumbraban los judíos a dejar a un muerto, ¿no? Sino que tenían que, antes de que comenzara el día de reposo, tenían que sepultar, ¿verdad?, al que había fallecido, al que había muerto, y es lo que hacen también con Jesús, José de Arimatea, ¿no?, que pide el cuerpo a Pilato, se lo dan, y Jesús es enterrado en una tumba nueva, ¿verdad?, y se pone una gran piedra delante del sepulcro, y el capítulo 15 narra la muerte de Jesús, ¿no? Mañana viernes veremos la resurrección de Jesús, pero hoy simplemente algunas reflexiones breves en torno a la muerte de Jesús. Y yo estaba pensando, queridos chicos y chicas, que no hay ninguna otra religión en este mundo, o secta, o filosofía, no hay otra religión en este mundo que diga, que publique, que dé a conocer lo que el cristianismo dice, ¿no? Y es esto, que Jesús murió por ti y por mí en una cruz para salvarnos, muriendo en nuestro lugar. No hay ninguna religión, como digo, en este mundo. No vas a encontrar ninguna idea religiosa o política o filosófica en la que Dios ocupe tu lugar y mi lugar, que merecíamos como consecuencia de nuestro pecado, de nuestra desobediencia. Solamente Jesús hace eso, muere en una cruz por ti y por mí, ocupando nuestro lugar, lo hace por amor. No vas a encontrarlo en ningún otro sitio. Dice Juan 1:1 que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y dice el versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Créeme que no vas a encontrar ninguna, vuelvo a repetir, ninguna religión, ningún movimiento religioso, filosófico, político, social, humanista, ninguno, en el que Dios mismo se encarna, toma nuestra humanidad, se hace uno de nosotros. De esa manera nos entiende y sabe por todo lo que pasamos, y decide morir en tu lugar y en el mío para traernos salvación. En ningún otro sitio vas a encontrar esta preciosa verdad. Esto es el Evangelio de Jesús. Dios encarnado en la persona de Jesús, el Hijo de Dios, Dios Hijo, que viene para morir en una cruz
y lo hace por amor a nosotros. Tremendo, tremendo, dice ahí mismo el primer capítulo del Evangelio de Juan: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y en Hechos 4:12 se nos dice esto, ¿verdad? Que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que tú y yo podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Hechos 4:12. Y en 1 de Timoteo 2 se nos dice, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Así que, tremendo, tremendo lo que Dios hace. Es tan el amor que tiene por ti y por mí, dice la palabra, que nos dio a Jesús, ¿verdad? Él murió en una cruz. Lee el capítulo 15 de Marcos y los capítulos paralelos en Mateo y Lucas y Juan y descubrirás el dolor y la pasión que tuvo que sufrir Jesús hasta llegar a la cruz y muriendo allí colgado por amor por ti y por mí. Y no hay ninguna religión, ninguna, ni el catolicismo, ni el budismo, ni el islam, ni ninguna filosofía oriental, yoga, nada te ofrece lo que te ofrece el Evangelio. Dios viniendo a salvarnos en la persona de Jesús, muriendo en una cruz para traernos perdón de los pecados y podernos salvar. Tremendo, tremendo. Y eso solo lo hace un amigo. Dice Juan 15:13, que lo veíamos recientemente, ¿os acordáis? Cuando hablábamos de Jesús, el mejor amigo. Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Jesús, ¿os acordáis que hablábamos hace unas semanas atrás que Él nos llama amigos? Jesús puso su vida por ti y por mí. Tremendo amigo tenemos en Jesús. Y Él murió en una cruz. Mañana viernes vamos a ver que Él resucitó, porque si solamente murió, pero luego no resucitó, mañana veremos algo más, ¿verdad? Pero Él murió en una cruz y resucitó. Y mira, pensando en esto, yo pensaba, yo tengo que morir a algo, yo tengo que morir. Y hay algunos versículos, te dejo con 2 versículos más, en Colosenses, capítulo 2, versículo 13, dice la palabra, que a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, ¿no? Precioso la obra de Jesús en la cruz, lo que hizo por nosotros, ¿no? Todo aquel listado de pecados que nos señalaban y nos hacían culpables delante del juez, delante de Dios, coge Jesús en la cruz y erradica esa lista de pecados que nos hacían culpables. Él tomó nuestra culpa en nuestro lugar. Tremendo, tremendo, tremendo. Y Pablo a los colosenses les habla también en el capítulo 3 que nosotros hemos muerto con Cristo, y dice el versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, ¿no? Esta es la exhortación para ti y para mí, que hagamos morir todo aquello que es terrenal, carnal en nosotros, ¿no? Dice fornicación o todo tipo de pecado sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, ¿no? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros anduvisteis también en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos, ¿no? Así que
algo que tú y yo debemos de hacer, es todo aquello que es carnal en nosotros, que quiere sublevarse, hacerlo morir, ¿no? Juan el Bautista, otro versículo también os dejo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 30, cuando le vienen a preguntar, oye, ¿por qué tus discípulos bautizan, los discípulos de Jesús también? Y Juan el Bautista responde, mirad, ¿sabéis de lo que se trata? Se trata de que Él crezca y que yo mengüe, ¿no? Volviendo a esta idea de hacer morir. Yo tengo que morir, yo tengo que menguar para que la vida de Cristo crezca en mí, ¿no? Así que unas sencillas reflexiones acerca de este capítulo 15 de Marcos. Tarea vuestra es leerlo, ¿vale? Para que no ocupe más tiempo este vídeo, y cada versículo permitir que os pueda hablar, ¿verdad? El Espíritu Santo pueda revelar la preciosa verdad que contienen los versículos de este capítulo 15 de Marcos. Yo simplemente he querido haceros ver que no hay nada ni nadie en este mundo que haya hecho lo que Jesús hizo por ti y por mí, digno de ser recibido. Y cuántas gracias tenemos que dar al Señor, ¿no?, por todo lo que ha hecho por nosotros. Así que te dejo estas breves reflexiones. Mañana viernes, como digo, tendremos una última reflexión acerca del capítulo 16 de Marcos, la resurrección de Jesús. Ahí lo dejo, ¿vale? Mañana lo vemos y os doy alguna información de interés también. Así que bueno, pasa buen día de jueves, que el Señor te bendiga. Ya queda menos para terminar la semana. Ánimo con tu trabajo, tus estudios. Un abrazo fuerte y mañana nos vemos. Chao.